la grabación. Ya, listo. Pero bájale el volumen. Bien, entonces nosotros nos quedamos con lo de las placas tectónicas y la teoría de las placas tectónicas. Entonces, estábamos revisando ciertos conceptos, como por ejemplo el tema de que estas placas tectónicas están diferenciadas, ¿no? Unas son llamadas las placas tectónicas que destruyen, o sea, que transforman totalmente la superficie cuando éstas se mueven. Pero hay otras que en cambio solo se deforman en los extremos. Y hay el movimiento regular que no ocasiona mayor cambio en la superficie. Entonces, este es el caso del continente americano. De manera que el tema de las placas tectónicas explica los terremotos, las erupciones volcánicas y la formación de montañas. La Tierra finalmente es un sistema muy dinámico y siempre está cambiando, aunque nosotros podamos pensar o podamos creer que no es así, pero siempre está cambiando. Entonces, ahí tenemos en la vista las placas, ¿no? Entonces, existen placas que se mueven y el movimiento es independiente a las demás placas. Y además ellas flotan sobre esa capa que nosotros estamos viendo en la parte inferior, que es la astenosfera. Hay un límite entre estas placas y son justamente estas líneas negras oscuras que podemos ver en las gráficas. Esos son los límites de la capa. Y por supuesto, esos límites de placa son un indicador para la actividad sísmica y volcánica, así como la orogénica. La orogénica tiene que ver con la formación de ríos o de canales, cauces. Allí tenemos cómo están divididas las placas y podemos ver al mapamundi, ¿no? Pero sobre el mapamundi vemos grandes bloques que son llamados, por ejemplo, vea usted la placa de Sudamérica. Es un solo cuerpo que abarca todo el continente y parte del océano Atlántico. La placa de Nazca está frente a las costas de Sudamérica y abarca todo lo que es una parte del océano Pacífico, ¿no? Tenemos también la placa del Pacífico, que está más hacia la izquierda. Está la placa australiana. Esos son los nombres de las placas. Y si usted se pone a contar, hay 8 grandes placas. Hay 8 grandes placas. La placa africana, la euroasiática, la placa norteamericana, la placa también del Caribe, está en la placa africana, está la placa del norte del Pacífico y también hay ciertos segmentos, pero básicamente podemos definir que existen 8 placas, 8 grandes placas. Allí tenemos esto se parece mucho a un rompecabezas y es así como está dividida nuestra Tierra, ¿no? Está dividida por las placas y nosotros en realidad somos los que hemos definido los linderos de los países, los linderos inclusive hasta continentales. Pero tanto el mar como la parte sólida están situados sobre estas placas. Entonces existen las placas litosféricas, ¿no? Que esas son las que están recortadas sobre esta imagen de la Tierra.
¿Qué ocurre cuando unimos las placas? Ahí tenemos una vista satelital y esta vista satelital es tomada desde el espacio y podemos ver aquellas zonas diferenciando la temperatura. Entonces, los bordes son justamente esas líneas gruesas amarillas que ustedes pueden ver en la presentación. Y esos bordes normalmente son los que mantienen la actividad, en particular las actividades sísmicas y la actividad volcánica. Nuevamente tenemos otra vista de las placas, ¿no? Esta vez ya traducido los nombres a español. No escucho. Escucho. ¿Quién tiene alguna incógnita? Adelante, escucho. Alguien me dijo, pensé que tenían una incógnita, sino para continuar. Continúe, máster, no se preocupe. Ya. Bien, ahí tenemos un corte transversal de la Tierra. Y nosotros podemos ver que la corteza, la superficie de la Tierra, tiene rocas poco densas. ¿A qué le llama rocas poco densas? Porque nosotros tenemos en el manto superior, que está a las profundidades comprendidas entre 30 kilómetros y 60 kilómetros, contado desde el nivel de referencia del suelo, y nosotros podemos encontrar que en estas profundidades o en este número de kilómetros, este rango de kilómetros, está la capa más gruesa. Y por supuesto, desde ahí empiezan a nacer las cadenas montañosas. De manera que la corteza continental tiene, por ejemplo, la presencia de rocas, calizas, granitos y otros minerales. Ahí hay algo muy importante y recordarán ustedes que en las primeras clases se hablaba de que existen elementos químicos como por ejemplo el azufre y el hierro, principalmente el hierro en mayores proporciones. Cuanto más me acerco yo hacia el núcleo, ¿no? Y gracias a la presencia del hierro y de otros metales, es que la Tierra puede encajar y puede mantenerse dentro del campo gravitacional y dentro del el campo gravitatorio, ¿no?, que existe en el universo. La litósfera como tal, ya hemos visto en clases anteriores que va desde los 30 hasta los 150 kilómetros. Pero hay algo muy importante que mencionar con respecto a la litósfera. La litósfera, si usted lo quiere ver, es una capa que hace un barrido sobre o por encima de la Tierra. Y en este barrido yo puedo encontrar la parte oceánica y la parte continental. Entonces, si lo quiere ver como definición, la litósfera tiene los dos componentes, el componente oceánico y el componente de las cadenas montañosas, de las playas, todo lo que es la litósfera continental. La astenosfera tiene una característica importante y la astenósfera normalmente tiende a ser de contextura más plástica que la propia superficie terrestre y va también o empieza desde la base de la litósfera, es decir, desde la parte inferior hasta unos 300 kilómetros de profundidad. El tema de las corrientes de convección
le corresponde a la sección oceánica. Y usted se recordará que a nosotros muchos nos hablaban sobre la corriente del Humboldt y las corrientes cálidas y las corrientes frías, la corriente del Niño. Entonces, al momento en que las corrientes se generan, hay una capa muy delgada que permite el equilibrio de la temperatura en el océano. Y por supuesto, esta temperatura está inducida justamente por la presencia o acumulación de ciertos gases que se encuentran en las cadenas volcánicas también presentes en el océano. De manera tal que las corrientes de convección son la causa para que las placas también generen cierto movimiento. Esta parte es muy importante de comprender. Normalmente en el océano se produce una franja o un intervalo que no permite ni que se enfríen, ni que tampoco se caliente demasiado la temperatura acuática en el océano. Y de esta manera tampoco genera una alta afectación en las especies que ahí habitan. De ahí que ustedes encuentran mucha relación con lo que se estudia en la biología, cuando por ejemplo se habla de que muchas especies buscan el corredor marino. El corredor marino que está justamente identificado por la presencia de estas corrientes cálidas y frías para los sistemas de reproducción o para reproducirse o para buscar alimento o para migrar. Entonces, este corredor marino se caracteriza justamente por mantener el equilibrio de la temperatura. El equilibrio de las temperaturas tanto de las profundidades como de la parte superficial. Yo les voy a dejar como tarea que por favor ustedes investiguen el nombre de esta capa de regulación térmica en el océano. Hagan una pequeña investigación y expliquen cuál es el impacto de la temperatura existente en estas placas con respecto a la vida de las especies. Entonces, la astenósfera, que tal como ustedes lo están viendo, es plástica, o su composición es mucho más flexible, ¿no?, que el de la superficie, también está influenciada por la presencia del agua, ¿no?, del agua que puede contener. Ahora, recuerde también que entre más yo desciendo hacia la profundidad de los océanos, existen otras variables importantes, como por ejemplo la presión a la cual se someten los cuerpos o de los seres vivos que habitan en esas profundidades o en esas zonas hadales. Entonces, todo ello es producto o incidencia de ese movimiento, la presencia de gases que hay en la Tierra y el movimiento de las placas, el desplazamiento de las placas. Nótese que a partir de estos movimientos inclusive existen formaciones de islas y un caso de estudio o una suposición es que el origen de nuestras Islas Galápagos se debe justamente al origen, al océano, ¿no? Y del océano emergen estos elementos o estos pedazos de tierra debido al movimiento de las placas. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Galápagos, se podrán dar cuenta que las rocas o el piso de la isla es porosa. ¿Qué significa que es porosa? Significa que tiene en toda su contextura una especie de pequeños orificios.
Y eso se debe a que esa isla tiene un origen volcánico, pero del océano. Del océano. Entonces, es muy importante hacer esta relación de conceptos para poder entender cómo es que trabaja o cómo funciona nuestra Tierra. Y el tipo de impactos que nosotros también generamos cuando, por ejemplo, yo construyo algo sobre esas islas, ¿no? O cuando yo relleno con cemento el suelo de la isla. Entonces, todo eso me va a generar un impacto no solo sobre las especies que habitan, sino sobre la calidad del suelo y además puede generar impacto por el peso que se ejerce en este segmento, ¿no? A ver, el señor Ostaiza levantó la mano, lo escucho. Es que así como se dice que puede ser que las Islas Galápagos se originaron a través del movimiento de las placas tectónicas Y de los y de los volcanes, claro. Se podría decir que en algún momento pasará como aquella llamada ciudad perdida que se llama la Atlántida, que se hundió por este mismo caso del movimiento de placas tectónicas. O sea, todo es posible, inclusive el mismo continente. Se habla de que las placas, voy a retroceder un poco a las primeras láminas. Ahí tenemos las placas. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, los bordes, que son estas líneas gruesas, en el momento en que estos bordes, alguno de ellos presente características de destrucción parcial, los filos, por ejemplo, note el filo negro que hay entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, normalmente estos filos son los que se destruyen o se deforman. Y ahí podemos tener pérdidas de parte del continente, sin mayor problema, ¿no? Así también pueden existir pequeños islotes en ese segmento, en este segmento oscuro. Voy nuevamente a que fijen sus ojos entre la placa Nazca y la placa sudamericana y pueda generar un hundimiento de esos islotes sin mayor problema. Doña Teresita, la escucho. Buenas noches. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. Sí, estaba recordando que más o menos cuando yo tendría mis 8 años leí en el periódico sobre las profecías, pues. Y justamente se hablaba a nivel científico de que la Tierra cada 1000 años cambia, se transforma. Y muchos continentes se hunden y otros emergen. Y por eso es que han habido tantos cambios. O sea, y esto es científicamente comprobado, porque imagínense que desde que inició la Tierra cuando era una sola y después se dividió en continentes. Leía que justamente el continente americano se separaba, la parte norte con la parte sur, y parte de Chile se hundía, o sea, la punta de Sudamérica iba a ser hundida, y que iban a ver, justamente se hablaba, en ese tiempo pues no entendía tanto porque tenía 8 años, con respecto a lo que eran las placas. Ahora que se está explicando, más o menos estoy comiendo y llegué a ese justamente, a recordar aquello que de los volcanes emergen y emergen muchos continentes, como también muchos se hunden, por lo que cada 1000 años no sé hasta dónde tenga asiento. Recuerde que al inicio de la creación, la Tierra era llamada Pangea, y se llamaba Pangea porque era un solo bloque terrestre, no estaba dividida. Así es. Eso es el origen de la Tierra, la creación como tal, ¿no? Entonces, ustedes traen a colación, y quiero avanzar un poco más esta diapositiva para explicar lo del tema Esta diapositiva les explica el movimiento. Entonces, esto que parece bloque, no es bloque, sino que está tratando de graficarnos qué pasa con el movimiento en el límite de las placas, en esos bordes oscuros, más negritos que mostrábamos hace unos momentos. Entonces,
hay momentos en que estos bordes se mueven y simplemente se convierten en una falla transformante. Ahí pueden nacer islotes, pueden nacer ciertas elevaciones, ¿no? Inclusive en la parte mismo marina. El fondo adal no es regular. No crea que es como estar viendo la comiquita de Bob Esponja que muestra todo planeta, no. El fondo adal tiene abismos, el fondo adal tiene volcanes, el fondo adal del océano. Entonces ahí, cuando tenemos este tipo de movimiento, hay una falla transformante. Hay un borde constructivo, entonces las placas se mueven hacia afuera y particularmente generan cambios en la litosfera. Por ahí tenemos, creo, borde constructivo. Surge una nueva litosfera oceánica. Y el borde destructivo es el que yo pensaría que es el más peligroso, porque ahí en definitiva se pueden dar hundimientos y destrucciones en la capa superficial. Entonces, Máster, un ejemplo genera una sería el pregunta. cinturón de fuego. a ver, escuchémoslo a Félix que alzó la mano y luego a doña Teresita. Digo, un ejemplo sería la parte del cinturón de fuego que queda por la placa de Nazca. A ver, vuelvo a repetirle. Todo con este concepto de la lámina que estoy mostrándole, todos los filos, señores, todos los filos que sean colindantes con otra placa, se lo puede catalogar como cinturón de fuego. Porque estos filos negros que ustedes ven, que, por ejemplo, ya no se centre en la placa Nazca y la placa sudamericana, no vea ese filo, veamos la placa sudamericana con la placa africana. ¿Sí ve ese borde negro, ese borde más oscuro, grueso? Este borde significa que aquí, si existe un movimiento de tipo destructivo, pudiera generar el hundimiento de algunas islas o de segmentos que haya en esa parte del océano, en las profundidades. ¿Y qué va a significar eso? Si hay un borde destructivo con un movimiento de ese filo de placa. Muy sencillo, se cambia el corredor marino, se cambia la temperatura, y es posible que entren en actividad los volcanes que estén por ahí en ese sector, ¿no? Es muy posible. Claro. Ingeniera, esto Gracias, tendría relación con la falla de San Andrés que se da a lo largo de, me imagino, creo que, no me equivoco, de San Francisco. Correcto, veamos. Entonces, note la placa norteamericana, ¿dónde está el filo? Por favor, todos están fijándose en esos filos negros más remarcados. Sí, máster. Esos son los filos, a todos esos filos más oscuros, más remarcados, esos son las fallas. Y esas fallas son las que tienen los tipos de movimiento que parecen la lámina como bloque. Pueden deslizarse, como también pueden chocarse entre sí y causar hundimiento y destrucción. Por favor, ¿está clara esa idea? Sí, máster. O sea, miren ya no el tema de lo que nosotros conocemos. Félix me habla del cinturón de fuego. Ok, ya, el cinturón de fuego es ese lindero que hay entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, toda esa línea oscura. Y es una línea que justo está bordeando toda la parte costera de América del Sur. Esa es la famosa línea de fuego. Pero no lo veamos así, veamos que si quiero analizar a la Tierra con sus movimientos y el tema de la influencia de placas, todos los filos negros se convierten en un potencial peligro o un potencial riesgo. ¿Por qué? Porque pueden moverse
pueden moverse tanto como una falla transformante, como puede generarse un borde destructivo o un borde constructivo. Aquí también hay otro dato. No piensen tampoco que la reunión termina en 10 minutos. Entonces, por favor, me gustaría desconectarme para volverme a conectar. Entonces yo les voy a enviar nuevamente, quiero avanzar un poquito más con esto, hasta la lámina 20. Yo les voy a enviar el nuevo link por el académico, porque voy otra vez a generar un nuevo link. Una pregunta, ¿las clases van a ser más de las 10 de la noche? No, vuelvo a repetirle. Hoy en particular hubo un desfase con un mantenimiento que hicieron, pero la clase empieza a las 8 de la noche y termina a las 9 de la noche. Es hoy. Mañana nos veremos, Dios mediante, 8 de la noche. Pero hay un dato muy importante. Si no logro conectarme por el SIU, por este sistema que puso la universidad, igual que ahora yo voy a generar un ID con su respectiva clave para enviárselos al académico. Y ustedes se conectan con su Zoom de manera independiente. Es que si nos ponemos también a esperar a que todos los problemas se solucionen, nunca tendremos clase, pues. ¿No les parece? Claro, es verdad, maestro, tiene razón. Hay que hacer algo, ¿no? Sí, pues si yo me pongo a esperar cada retraso que hay, sea porque el sistema se cayó, sea porque el SIU se ha congestionado, sea por todos los motivos del mundo, no hacemos nada. Y simplemente nos limitaremos a, no sé, pues enviar. Ya todas las diapositivas están colgadas. Usted tiene que irlas revisando. Tiene también lo del libro. Las preguntas, hay un banco de preguntas y eso tiene que usted irlo revisando poco a poco. Entonces, déjenme, nos vamos a desconectar y yo les envío nuevamente. De todas maneras, por favor, prendan las pantallas para yo tomar un cactus. Nicolás me pregunta si esto va a ser subido. Va a ser subido al YouTube de mi canal y ahí pueden ver la grabación, ¿no? Y ese señor Pincay, ¿qué le pasa? Que está dormido. Despierte. La verdad sí, cansado.